Bien, vamos a abrir nuestra Biblia, hermanos, en Génesis capítulo 38. Vamos a enseñar el día de hoy el segundo sermón de la serie titulada Familia Disfuncional y la Esperanza del Evangelio. Vamos entonces a Génesis 38, vamos a leer todo el capítulo 38, vamos a tomar ese tiempo para que usted comprenda los detalles de esta narración, si es que usted no lo ha leído antes, y miremos lo que aquí está sucediendo en esta nueva escena de esta narración que partimos contando y ejemplificando la semana pasada. Dice así, verso 1. Aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Hira. Y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa, y la tomó y se allegó a ella. Y ella concibió y dio a luz un hijo y llamó su nombre Concibió otra vez y dio a luz un hijo y llamó su nombre Onán. Y volvió a concebir y dio a luz un hijo y llamó su nombre Sela. Y estaba en Kesib cuando lo dio a luz. Después Judá tomó mujer para su primogénito la cual se llamaba Tamar. Y el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová y le quitó Jehová la vida. Entonces Judá dijo a Onán: llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano. Y se desagradó en ojos de Jehová lo que decía y hacía, y a él también le quitó la vida. Y Judá dijo a Tamar su nuera: quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca Sela mi hijo, porque dijo: no sea que muera él también como sus hermanos. Y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. Pasaron muchos días y murió la hija de Súa, mujer de Judá. Después Judá se consoló y subía a los trasquiladores de sus ovejas a Timnat, y él y su amigo Hira, el adulamita. Y fue dado aviso a Tamar diciendo: he aquí tu suegro sube a Timnat y trasquila sus ovejas. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo y se arrebozó y se puso a la entrada de Enaim junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Sela y ella no era dada a él por mujer. Y la vio Judá y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro. Y se apartó del camino hacia ella y le dijo: déjame ahora allegarme a ti. Pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo: ¿qué me darás por llegarte a mí? Él respondió: yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo: dame una prenda hasta que lo envíes. Entonces Judá dijo: ¿qué prenda te daré? Ella respondió: tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio y se llegó a ella, y ella concibió de él. Luego se levantó y se fue y se quitó el velo de sobre sí y se vistió de las ropas de su viudez. Y Judá envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo el adulamita, para que éste recibiese la prenda de la mujer, pero no la halló. Y preguntó a los hombres de aquel lugar diciendo: ¿dónde está la ramera de Enaim junto al camino? Y ellos le dijeron: no ha estado aquí ramera alguna. Entonces él se volvió a Judá y dijo: no la he hallado. Y también los hombres del lugar dijeron: aquí no ha estado ramera. Y Judá dijo: tómaselo para sí, para que no seamos menospreciados. He aquí yo he enviado este cabrito y tú no la hallaste. Sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo: Tamar tu nuera ha fornicado y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo: sacadla y sea quemada. Pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro: del varón cuyas son estas cosas estoy encinta. También dijo: mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Entonces Judá los reconoció y dijo: más justa es ella que yo, por cuanto no la he dado a Sela mi hijo, y nunca más la conoció. Y entonces, que al tiempo de dar a luz, he aquí había gemelos en su seno. Sucedió que cuando daba a luz, que sacó la mano el uno, y la partera tomó y ató en su mano un hilo de grana, diciendo: este salió primero.
Pero volviendo él a meter la mano, he aquí salió su hermano, y ella dijo: ¿qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Fares. Después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y llamó su nombre Zara. Para iniciar el mensaje de hoy, quiero recapitular algunas cosas del sermón pasado, porque es interesante ver cómo esta narrativa está absolutamente conectada, y como lo he dicho innumerables veces desde el púlpito, los detalles de las narrativas bíblicas siempre tienen un propósito de ser. Tenemos que investigar, tenemos que profundizar, porque cuando Moisés, por ejemplo, escribe este texto, escribe Génesis y empieza a relatar lo sucedido en el pasado, no olvide que el pueblo de Israel estaba en el desierto cuando Moisés escribió. Ese pueblo estaba desesperanzado después de caminar largos años para llegar al lugar que Dios les había prometido. Entonces, nuestro hermano Moisés, el creyente Moisés, inspirado por Dios, comienza a escribir el texto para generar esperanza en ese pueblo que estaba ya desanimado y desesperanzado de llegar a la tierra prometida. Pero para poder generar esperanza, ellos necesitaban mirar hacia el pasado, y por eso Moisés comienza a escribir apuntando a los hechos pasados para que vieran cómo Dios había obrado en el pueblo de Israel en el pasado, en situaciones totalmente adversas, para que pudieran ver cómo Dios, a pesar de la adversidad en la vida de las personas, Dios podía revertir las situaciones y ciertamente cumplir todas y cada una de sus promesas. En el pasado Dios había hecho el pacto con un hombre. Dios había llamado a Abraham y le dijo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Génesis capítulo 12. Y en ese llamado de Dios, cierto, hacia adelante, Dios viene restableciendo y reafirmando su pacto. Pero Dios lo hizo siempre con personas, con una persona. Pero en este relato que se está narrando, cierto, en Génesis 37 en adelante, comenzamos a ver que ahora la relación de Dios no era con una sola persona, sino con una familia. Esa familia, los 12 hijos de Jacob, iban a ser ese pueblo que Dios quería formar. Dios quería formar una gran nación. Dios quería formar un pueblo que le adorara. Sin embargo, vemos cómo estas personas son claramente afectadas por sus propios pecados, pero también por los pecados de otros. Vemos que esta familia que Dios escoge no es una familia ideal. Uno pensaría que para Dios usar, cierto, a un pueblo y glorificarse en este mundo, tendría que tomar el mejor pueblo para ser ejemplo. Pero Dios no es así. Dios escoge a familias disfuncionales para glorificarse en medio de un mundo quebrado y partido. Dios elige no a los mejores. Dios muchas veces eligió a los peores, como nosotros, para glorificarse en este mundo. Vemos cómo Dios usó la inmadurez de José, usó el favoritismo que Jacob tenía sobre su hijo, incluso a la reacción de los hermanos sobre ese favoritismo de Jacob y la inmadurez de José, para generar procesos en la vida de estas personas, porque a través de los procesos Dios transforma. Dios usó incluso el odio extremo de estos hermanos por José. Usó el drama que estas situaciones generaron para poder llegar al fondo del corazón de aquellas personas y que pudieran ver su propio pecado y arrepentirse, hermanos, para que Dios pudiera glorificarse en sus vidas de maneras que ellos jamás se hubieran imaginado. Como lo dije la semana pasada, si nosotros tuviéramos que elegir el camino difícil, duro, de quebranto, nadie lo elegiría, nadie lo haría. Ninguno de nosotros lo haría, yo tampoco. Dios muchas veces nos lleva por ahí porque sabe Él, Dios sabio, que es el único camino que va a poder sacar desde nuestro corazón lo peor de nosotros para poder arrepentirnos y transformarnos. Vimos, por ejemplo, que estas familias disfuncionales tienen ciertas maneras de vivir y tenemos que reconocerlas. Y vamos a vernos, y seguramente nosotros nos vimos identificados la semana pasada con esta manera de hacer familia disfuncional. Familia disfuncional que Dios no se agrada, Dios quiere transformarla, Dios no quiere que las familias disfuncionales sigan así. Pero vimos, por ejemplo, que en familias disfuncionales normalmente las cosas no se resuelven de la manera correcta. La manera de enfrentar los problemas al interior del hogar es la manera más loca y tonta que podemos hacer. Ajeno a la palabra, siempre en las familias disfuncionales el camino para resolver los problemas
está mal. Y es tremendo porque eso lo vivimos nosotros. José debería, por ejemplo, haber confrontado a sus hermanos en amor, pero ¿qué es lo que él hizo? Se empezó a burlar de ellos. Y no es raro ver eso. Cuando alguien nos ofende, en vez de confrontarlo en amor, lo ofendemos más. No caminamos de la mejor manera, no lo resolvemos de la manera correcta. En familias disfuncionales también vimos que el amor no siempre está ordenado. Al interior de una familia disfuncional, el amor es un desorden. En las familias disfuncionales, por ejemplo, en el caso de Jacob, él tenía un amor por su hijo totalmente desordenado. Él tenía privilegios por uno. Él amaba más a uno que al resto de sus hijos. Y fue evidente en el sermón de la semana pasada cómo ese amor desordenado calaba tan hondo en el resto de los hermanos. En una familia disfuncional vemos cómo las propias parejas, los matrimonios, aman más a sus hijos que a ellos mismos. En una familia disfuncional, los esposos aman más al hijo que a su cónyuge. Eso es una disfuncionalidad. Vemos también en familias disfuncionales cómo el amor desordenado muestra mayor amor a veces por los padres, por sus padres, que por ellos mismos. Vemos también en una familia disfuncional otra forma de amor desordenado cuando amamos más las cosas materiales que a las personas. Ese tipo de amores desordenados destruyen las familias, dañan los hogares. Y eso es lo que vimos en el texto. En familias disfuncionales, las personas también generalmente responden al pecado con pecado. Con vos iban, con vos venían. ¿Cierto? Me la haces, me la pagas. Eso es una familia disfuncional. Quien tiene ese tipo de comportamiento al interior de su hogar tiene que reconocer que tiene un problema serio de disfuncionalidad. Estoy usando un término actual para que entendamos, ¿no? Pero es una familia llena de pecado. En esa familia, por ejemplo, José, hermanos, sin duda era un tipo burlón, ególatra, tenía un ego por las nubes, un tipo arrogante. Es más, es cierto que Jacob, el padre, a pesar de los años que tenía, no hacía honor a las canas. Era un tipo que a pesar de los años seguía cometiendo los mismos errores de cabro. Los mismos errores de joven los seguía cometiendo de viejo. Un padre inmaduro, un hijo fundido, ególatra. Alguno podría decir suficientes razones para estar mal, sí, pero no es suficiente razón para reaccionar pecaminosamente a pesar del pecado de ellos. En una familia disfuncional, generalmente las personas responden con pecado al pecado. También vimos la semana pasada, y si usted no escuchó el sermón, yo le animo a escucharlo. En familias disfuncionales, las cosas también no se tratan en el tiempo correcto. Las cosas se levantan la alfombra y se dejan por debajo. Y esas cosas que están por debajo después se pudren. Y después eso queda una eternalada, por no tratar a tiempo. En las familias disfuncionales, hermanos, las cosas se dejan tal como están. En las familias disfuncionales las cosas no se tratan, se pasan por alto, sin ser tratadas. Y muchas veces, hermanos, eso después es como una bomba que explota grandemente, gravemente, y después tan terrible comenzar a juntar los pedazos que queda después de esa explosión. Es tan terrible intentar reparar los corazones de la gente que es frágil y que es dañada porque las cosas no se tratan a tiempo. Eso pasa al interior de una familia disfuncional. En familias disfuncionales también las personas suelen imitar el pecado de otros. Los hijos comienzan a imitar los pecados de los padres. Si el padre es mentiroso, el hijo sale mentiroso. Si el tipo era chicharra, el hijo sale corneta, hermano. Hermanos, porque nosotros somos modelos de nuestros hijos. Así también los hijos comienzan a imitar a sus padres en cómo tratar a sus esposas. Por eso cuidado al elegir pareja, esposo, esposa. Fíjese cómo son sus suegros también y cómo la criaron a ella o lo criaron a él. Cuidado con eso. Cuidado. Elija bien. Si no se va a meter en un tremendo problema. Le quiero evitar problemas. Escucha al pastor. Y me quiero evitar más pega también. Ese es mi pecado, ¿no? En familias disfuncionales, entonces, las personas suelen imitar el pecado de los otros. Vimos aquí cómo Jacob repitió la relación que vivió cuando pequeño.
Cuando Jacob fue pequeño, el padre de José, cuando él fue pequeño, su propio padre tenía predilección por otro hermano. Y su madre tenía predilección por él. Esa división, esa idea al interior de la familia de hijos preferidos. Después tus hijos, hermano, hermana, van a repetir lo mismo con los de ellos. Porque los mismos patrones se comienzan a repetir. Si tú tienes predilección por uno de tus hijos al interior, vas a ver cómo tus hijos también van a tener predilección por alguno de ellos. Cuidado con eso. Porque en familias disfuncionales este tipo de cosas suceden bastante habitualmente. Entonces aquí es donde surge esta pregunta. ¿Cómo este tipo de relato va a generar esperanza en un pueblo que necesita esperanza? ¿Cómo esto va a generar esperanza? Uno tiende a pensar de que uno debiera escuchar cosas mejores, ¿no? Mejores ejemplos a seguir. Uno tiende a pensar que la Biblia deberá darnos siempre buenos modelos a seguir. No, la Biblia siempre, la mayoría de los ejemplos son negativos para mostrarnos cómo hay un Dios que puede transformar las cosas terribles en cosas buenas. Cómo puede transformar un infierno en un cielo al interior de una casa. Entonces, aquí es donde nosotros vamos viendo cómo Dios conduce todas las cosas. Vemos cuál es el propósito entonces de por qué Moisés escribe este texto. Él quiere que todos miren hacia atrás, que miren al pasado, que miren la historia y vean los imposibles que Dios sacó adelante. Que vean, hermanos, cómo también las promesas que Dios ha hecho a su pueblo siguen plenamente vigentes. Porque el mismo Dios del pasado es el Dios de hoy y el Dios de los siglos. El mismo Dios que abrió el mar muerto puede transformar nuestra vida hoy día. ¿Se fijan, hermano? El mismo Dios que abre caminos donde no hay, los sigue abriendo hoy y los seguirá abriendo mañana. Porque es el mismo Dios. Entonces Dios está cumpliendo su promesa con esta familia, hermanos, tan tremenda y a través de esta familia. Como Dios también lo está haciendo a través de nuestras familias. Porque nuestras familias no son perfectas, ¿cierto, hermano? Pero a pesar de eso, Dios va a cumplir su propósito en nuestras familias. Pero aquí tenemos que aprender algunas cosas para no sufrir tanto, hermanos. Para no sufrir tanto. Dios está conduciendo, hermanos, para poder mostrar que lo que parecía improbable, por ejemplo, que una pareja de ancianos, Abraham y Sara, pudieran perpetuar herencia cuando ella era estéril. Y Génesis fue escrito para mostrarle al pueblo de Israel que Dios, que puede hacer de una mujer estéril, una mujer fértil, podía hacer de un pueblo estéril un pueblo fértil. Dios quería mostrarle que cuando algo parecía improbable, que la familia de Jacob lograra hacer una nación, el pueblo en el desierto tenía que darse cuenta que Dios, a pesar del tipo de familia disfuncional que Dios eligió, Dios pudo formar un pueblo y sacarlos de Egipto después. ¿Por qué? Porque Dios siempre rige su historia para cumplir los propósitos que Él tiene con sus hijos. Ahí es donde esa escritura que nosotros conocemos muy bien en esta iglesia, Romanos 8:28, toma peso, toma carne, toma sustento, cuando dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Es ahí cuando ese texto toma sustento, toma peso en el corazón, cuando entendemos que todas las cosas nos ayudan a bien. Cuando vemos la historia, cuando vemos un Dios soberano rigiendo los caminos de su pueblo, a pesar de nuestros pecados, a pesar de recibir el pecado de otros como consecuencias de las cuales a veces no somos parte, las recibimos encima, pero otras veces nosotros somos quienes incorporan pecado en las relaciones. A pesar de todo eso, Dios cumple sus propósitos, porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, cuando observamos estas situaciones tan duras, como vimos la semana pasada, cuando vemos estas cosas tan difíciles, cuando vemos situaciones de familias mezcladas, esa era una familia con hijos de 3 mamás distintas, ya había problema con eso, hermanos. Hermanos, sí, como lo dije la semana pasada, sí es difícil cuando los 2 o 3 hermanos son hijos de los mismos padres. ¿Cuán difícil se hace cuando hay más encima? 3 mamás, 3 grupos. La competencia, la rivalidad, qué tremendo, ¿no? Eso es lo que vimos ahí. Pero Dios escoge familias disfuncionales para glorificarse. Pero no podemos dejar de reconocer, que esto no es simple. Cuando uno está metido ahí en el problema, esto es difícil. Cuando uno está metido en una familia disfuncional, esto es duro.
cuando estamos inmersos en las consecuencias del pecado, cuando vemos que las cosas se nos van de las manos, cuando el gobierno de nuestras propias pasiones no es posible y nuestras pasiones nos gobiernan, cuando perdemos la capacidad de ver a Dios donde estamos parados. Cuando eso pasa, hermanos, yo sé que no es difícil, yo lo he vivido, usted lo ha vivido, sé que no es fácil. Y por eso no es extraño que comiencen a aparecer preguntas existenciales en nuestro corazón. ¿Y dónde estaba Dios cuando José fue lanzado al pozo? ¿Se imaginan a José en el pozo? ¿Y dónde está Dios? ¿Y dónde estaba Dios cuando él fue vendido como esclavo? Es como si nosotros preguntáramos, ¿y dónde estabas tú, Dios, cuando me pasó esto cuando niño? ¿Y dónde estabas tú, Señor, frente a esta situación en mi trabajo? ¿Y dónde estabas tú? Porque son preguntas del corazón. Son preguntas genuinas. Son preguntas reales. Son preguntas válidas que surgen del corazón de aquellos que sufrimos las consecuencias de un mundo caído. ¿Dónde estaba Dios cuando injustamente José fue a parar una prisión? ¿Dónde estaba Dios cuando él injustamente fue olvidado en una prisión? ¿Dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba Dios? Son cosas que uno escucha, yo mismo las he dicho. Porque son preguntas que son válidas. Pero ¿saben cuál es la respuesta, hermanos? A lo largo de todas las Escrituras. ¿Dónde estaba Dios? Dios siempre está detrás del escenario trabajando de forma misteriosa. Dios siempre está. Y lamentablemente no muchas veces eso es percibido mientras Él va cumpliendo sus planes. No siempre nos damos cuenta. Pero es un llamado a entender y comprender, a mirar las Escrituras, al mirar la historia, a darnos cuenta que Dios es un Dios digno de confianza. Dios es un Dios que cumple sus promesas. Y el desafío para nosotros hoy, ante la realidad de la vida, es responder con fe. Fe y obras. Fe y obras. Obras en base a nuestra fe. El desafío es, porque aquí es donde aprendemos, de hecho, hermano, lo vamos a aprender. Y aunque no entendamos en el momento el plan de Dios, que Dios en su providencia guía nuestras vidas plenamente. Necesitamos entonces, hermanos, responder con confianza y esperanza ante la providencia de nuestro maravilloso Dios y Salvador. Eso es una recapitulación, de lo que es y ha sido el sermón de la semana pasada. Esta historia de la redención logra traer esperanza a personas que sufren. Logra traer esperanza a personas como nosotros, que están en medio de situaciones conflictivas todo el tiempo. Yo que soy pastor en mi trabajo, me toca verlo en mi propia familia, pero también me toca verlo en muchas otras familias. Quizás más que ustedes, porque ustedes ven las suyas, yo veo la de todos ustedes. Me toca ver con mucho más profundidad mis propios problemas personales, mis propias luchas internas, mis propias situaciones matrimoniales, familiares, con los hijos, familias, tíos, pero también me toca verlo en la vida de todos ustedes. Esta vida es una vida difícil, pero Dios se puede glorificar en familias disfuncionales. Esa es la esperanza del Evangelio glorioso de nuestro Señor. Porque en ese momento, hermanos, cuando nuestro corazón es expuesto, cuando se ve plenamente nuestro pecado, podemos entender cuánto Dios nos ama y cuánto nosotros podemos llegar a amar a este Dios maravilloso. La historia de José entonces muestra eso. Y eso, hoy día, hermanos, espero en Dios que sea para su bien. Espero en Dios que le pueda enseñar, como me tiene que enseñar a mí, la necesidad que tengo de Dios. Pero la escena es paradójica, es muy paradójica, hermano, muy paradójica. Porque cuando uno piensa en familias disfuncionales, se da cuenta que hay sexo desordenado, personas culpando a otras, prostitución, incesto, paternidades escandalosas. Eso la verdad que nos suena más a titulares de farándula, ¿cierto?, que a Génesis capítulo 38, 37. A uno esto lo escucharía en las noticias, en los diarios populares, pero no, está en la Biblia. Ahí está en la Biblia. Es escandaloso los pecados que uno ve aquí y las consecuencias, los amargos resultados que uno ve en estas relaciones tan difíciles. Problemas de todo tipo, repercusiones de todo tipo. Y es triste, hermano, y realmente es triste cuando uno ve el capítulo 38. Que las personas pueden ser marcadas para siempre. Su vida puede cambiar para siempre, pero por el pecado de otros. Sus vidas pueden ser afectadas por el pecado. Por eso es tan triste ver
la realidad del pecado. Y el llamado de Dios a su pueblo en este día es arrancar del pecado, es salir del pecado, es renunciar al pecado, para que la disfuncionalidad de nuestras vidas no cause el daño que tiene potencialmente capacidad de realizar. El pecado puede destruir plenamente la vida y marcar la vida para toda la vida de una persona. Por eso el llamado de Dios es arrepentirnos y venir a sus pies. Por eso vuelvo a preguntar, ¿hay esperanza? ¿Hay esperanza para personas en medio de tan graves consecuencias? Otras veces, amigos, familiares, hermanos viven situaciones que los golpean fuertemente, dejan marcas en el corazón. Uno ve cómo los niños sufren cuando se rompe un matrimonio. Uno sabe eso, lo ha visto o lo ha vivido. ¿Hay alguna esperanza para nosotros después también de recibir el resultado del pecado de otros? ¿Hay esperanza? Sí, hermanos, existe esperanza. Dios puede restaurar a las vidas. La cruda realidad de estos pasajes incluso va a tener que cambiar, y probablemente va a cambiar la forma en la cual nos acercamos a la Biblia. Porque cuando nosotros vamos a la Biblia, queremos encontrar palabras de aliento, de ánimo, ¿no? Así textuales, o historias bacanes. Oh, porque es espectacular cuando Dios abre el mar, ¿no? Yo me imagino un tremendo problema económico y el Señor abre una puerta, así. Entonces esa narrativa a mí me da esperanza de que algo milagroso va a pasar. Pero hermano, la mayoría de las cosas no son así. La mayoría de las narrativas son crisis, son procesos duros. Y en esos procesos Dios se manifiesta. En resumen, nos vamos a dar cuenta que el pecado de Judá y Tamar, que son las personas principales en esta narrativa, es la historia del triunfo de Dios a pesar de los grandes pecados. Lo que vamos a ver en el capítulo 38 es el triunfo de un Dios grande y soberano sobre el pecado y la abundancia de pecado de otros. Por eso el título de la enseñanza es Abundante gracia sobre abundantes pecados. Con eso vamos a entrar al sermón de hoy, hermanos. Y era necesario recordarlo porque algunos de ustedes no estaban aquí. Y es necesario entender el contexto. Y vamos a ver cómo esta narración en 5 escenas se desarrolla tan ricamente, llena de cosas difíciles de experimentar e incluso de entender a la luz de un pueblo escogido. Lo primero que vamos a ver es la formación de la familia de Judá. Luego vamos a ver el segundo punto, la crisis en esta familia. Vamos a ver el tercer punto, el engaño de Tamar a Judá. Cuarto, la oportunidad de la gracia de Dios para Judá. Y quinto, el rebose de la gracia de Dios sobre Tamar. Vamos a ver esto en 5 escenas. Vamos a ver una película nuevamente hoy día. ¿Cuántos quieren ver esta película? Sí, vamos a ver la película. Espero Dios me ayude a poder graficarla lo mejor posible. Cuando vemos los primeros 5 versículos, nos damos cuenta que Judá era uno de los hermanos de José, ¿cierto? Después de la partida involuntaria de José, acuérdense que ellos urdieron un tema para que desapareciera de la familia. Sin embargo, José salió involuntariamente, pero Judá sale de la familia voluntariamente. Él se fue. Él se quiso ir. Miren, hermanos, Dios había prometido a Abraham que su familia se convertiría en una gran nación y bendición para muchos pueblos. Esa era la promesa, ¿no? Pero en solo 3 generaciones, hermanos, la familia se estaba desmoronando. Y es tremendo, porque a veces uno se acerca a Dios y dice, no, Dios nos va a restaurar. Y de repente parece que todo se está cayendo. Hermano, Dios le prometió a Abraham que su familia iba a bendecir a todo el mundo. Y en 3 generaciones casi la familia se desintegró. Porque Dios es capaz de hacer eso y permitirlo para glorificarse y transformar cosas terribles. Judá simplemente, hermanos, cuando decidió irse, él no estaba interesado en el plan de Dios. Él quería vivir su vida. No, ya no estaba ni ahí con lo que los papás le habían dicho. Ya no estaba ni ahí con el proyecto de ser bendición para todas las naciones. Él se quiso ir, se fue, hermanos. ¿Por qué? Seguramente por la propia experiencia en esa vida, en esa familia. Porque hay familias que dan ganas de no estar ahí, ¿cierto? Hay familias de las cuales dan ganas de salir arrancando. Hay muchos que se quieren casar rapidito para irse de la casa, hermano. Hay muchos que quieren irse a estudiar lejos porque ya no quieren estar ahí. Gracias a Dios, mi hijo no. Son bromas. Hermanos queridos, Judá era el 4.º hijo de Lía, de la madre Lía, la esposa no querida y no amada de Jacob.
Él era el cuarto hijo de una mamá no querida, despreciada. Su abuelo Labán recurrió a trampas para casar a esa hija con Jacob. De esa relación forzada sale este hijo, el cuarto. Más encima, el propio Labán no le demostró amor y cuidado al nieto. Incluso después de la supuesta muerte de José, el descarado favoritismo de Jacob fue tan notorio que incluso no quiso recibir consuelo del resto de los hermanos. No estaba ni ahí con los demás hijos. Ni siquiera quería que se le acercaran cuando él lloraba por por José. Ni siquiera quería que se le acercaran, hermanos. En ese luto, ni siquiera quiso el cariño de sus otros hijos. Esa era la realidad. Y por eso, a veces uno entiende por qué se quiso ir. Porque en vez de ser un ciudadano segunda categoría en esa familia, tomó su propio rumbo y buscó un nuevo comienzo. De hecho, yo creo que no es fácil culparlo, ¿no? A veces nosotros generamos situaciones tan duras en nuestra casa que por eso nuestros hijos quieren salir de ahí. Quieren salir arrancando lo más rápido posible. Este era un caso. Porque elegirías tú, hermano, elegirías tú permanecer junto a esa familia disfuncional. ¿Te encantaría vivir en esa familia a ti? No, los hijos se quieren ir rápido. ¿Querría estar cerca de un padre como Jacob que le gusta más su niñito o su niñita y el resto de los hijos segunda clase? Pero su niñito, su niñita, ¿te gustaría estar en esa casa? ¿Cierto que no? A él tampoco. Ciertamente Judá había sufrido bastante humillación y injuria y tenía suficientes razones para querer en el fondo de su corazón salir de ahí. Esa era la realidad. El problema con este tipo de decisiones fue que Judá no solo se volvía contra la familia, sino que se estaba volviendo contra Dios y sus promesas. Porque a veces, aunque parece justificable nuestros actos, tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de entender los planes de Dios. Porque hay personas que dicen, yo prefiero romper este matrimonio porque ya no aguanto más. Pero no se están dando cuenta que le están dando la espalda a Dios, a sus planes y a sus promesas. Como lo hizo Judá. En familias disfuncionales, entonces, las personas suelen imitar el pecado de otros. Porque Judá, hermanos, fue alguien que empezó a repetir los mismos problemas que en su familia estaba viviendo. Judá, como esposo, por ejemplo, él tenía la vida sexual de Jacob, ¿cierto? Desordenado, varias mujeres. Judá, el mismo comportamiento. Cuando llega aquí en la historia, en el versículo 2, él encontró una mujer en un pueblo cananeo, le gustó y dice, pero dice ahí el texto literalmente, y la tomó y se llegó a ella. Dijo, ven para acá, acostémonos. Ya. Inmediatamente la toma. En el lenguaje, en otros lugares de Génesis, este mismo lenguaje es utilizado, por ejemplo, cuando Eva tomó el fruto prohibido. Se utiliza cuando los hijos de Dios observan las hijas de los hombres y se meten con ellas. Se usa también cuando Faraón vio a Sara y la tomó por mujer. O también, hay varios otros casos. Claramente el lenguaje que está ahí en el Génesis no es un cortejo, un enamoramiento, la tomó y la usó. Ese Judá, de la tribu de Judá, de la tribu de donde viene David, de la tribu donde vino nuestro Señor. Como padre, Judá, terrible, apagado y lejano. ¿Quién querría un papá así? Ni un brillo. A su primer hijo, ¿saben cómo le puso? Que significa mal. ¿Te imaginas el papá tener un hijo y ponerle el malo, el no querido? ¿Qué papá hace eso, hermano? Para que entendamos cómo era ese padre, Judá, uno por el cual Dios perpetuó su descendencia y su promesa. Porque Dios toma a personas pecadoras para transformarlas. Por eso no se desesperance ante la realidad que hoy vive. Porque Dios es capaz de revertir toda situación en su vida y en la mía.
El engaño era el factor consistente en esta familia. En la familia de Abraham era puras mentiras, mentiras y mentiras y mentiras. Una familia de puras mentiras, encubrimiento. La falta de paternidad sin duda afectó a todos sus descendientes. De hecho, fíjense, 2 de los hijos adultos de Judá, y Onán, los 2 primeros, fueron considerados tan malos por Dios que Dios determinó su muerte. Los mató a los 2. Dios los mató porque eran malos. Pero claro, si tengo un padre así, ¿qué espero de los hijos? Lo estamos viendo en mi familia. Estamos viendo, como dije la semana pasada, una comedia que ni las venezolanas, ni las brasileñas, ni ninguna comedia se acerca a esta. Es terrible. Esta es la situación. Entonces, claramente, ante esta realidad, las esperanzas de Judá se sepultaban. ¿Qué iba a querer Judá estar ahí? ¿Qué iba a confiar en las promesas? No, si Dios va a restaurar. No, si Dios va a hacer de ti una gran nación. No, si Dios va a traer bendición a todas las naciones de la tierra a través de ustedes. Me voy. Muchos creyentes llegan a ese punto. No, es que Dios va a restaurar tu matrimonio. ¿Qué va a restaurar mi matrimonio? Por el pecado de incredulidad. Eso es pecado. Cuando el desastre se estaba desarrollando en la familia de Judá, cuando ya había perdido a 2 de sus 3 hijos, claramente toda la descendencia estaba en juego y él quería cuidar al menor, porque era el único que le quedaba. Y en ese estado, en vez de entregar a su último hijo que le quedaba, él tenía, cierto, el hijo él se llamaba Sela, él tenía que entregarlo para que pudiera perpetuar la descendencia de su primogénito. Y por eso tenía que entregarlo a Tamar. Para Tamar las cosas claramente no eran fáciles, la cosa estaba muy complicada. Sus 2 primeros esposos, compañeros de boda, ¿cierto?, estaban muertos. Adicionalmente a eso, Judá, para ganar tiempo y deshacerse de ella, le dijo: anda mientras mi hijo crece. El tercero: ándate con tu papá a vivir. ¿Por qué? Porque parece que tú eres yeta. Porque te casaste con mis 2 primeros hijos y se te murieron. Así que por favor, aléjate del mío. Eso es lo que dice el texto. Él se quiso deshacer de la niñita, porque además era una mujer joven, porque parece yeta. Se casa y se mueren los 2. Y él no quería, claramente, cumplir con la costumbre y el mandamiento de ese tiempo, para poder ayudar a una mujer que enviudaba y que iba a quedar totalmente desamparada. Y eso no es raro, hermanos, eso no es raro. En familias disfuncionales las personas suelen imitar el pecado de los otros. Muchas veces los hijos terminan repitiendo estos comportamientos truchos, complejos, de mal carácter, de pecados. Los hijos van repitiendo lo de sus padres, hermanos. Nuestros hijos repiten nuestros propios pecados. Es una lógica muy curiosa. Judá vendió a su propio hermano, se metió en un matrimonio forzado, anduvo con las personas equivocadas e ignoró a sus hijos. Sin embargo, estaba seguro que la responsable del problema era Tamar. Qué loco, ¿no? Qué loco. Él hizo todo mal. Súper pecador, súper complicado. Hizo todo mal, pero ahora el problema no era él, era Tamar. Y la desecha. La desechó. ¿Qué nivel de autoengaño podemos caer? ¿En qué nivel, hermano? ¿En qué nivel pensando que el problema son otros? Es terrible. Esa ceguera de Judá era espantosa, espantosa. ¿Pero por qué pasa? Porque en familias disfuncionales, hermanos, siempre prevalece el reino del yo. Yo, mi proyecto, mis ideas, mi dinero, mi casa, mis hijos, mi ministerio, mi. No es nuestro, no es nuestra familia, no es nuestra casa. Es mi casa, mi proyecto, mis deseos, mis planes, mis planteamientos están primero que el de los otros. Eso es una ceguera tremenda en el corazón de las personas. Una ceguera tremenda. Como Judá, hermano, nosotros también estamos propensos a vivir de mentiras. Y en muchas de las familias creyentes también sucede, hermanos. Conversamos las cosas a la pinta nuestra, contamos las historias como nos conviene, porque no queremos ser expuestos, porque romper nuestra imagen es algo que no queremos. Más de alguna vez, hermano, me ha tocado estar en consejerías donde las personas no quieren que el otro les diga nada delante del pastor. No, cuando hablemos con el pastor no le diga, pues si yo me entero después, hermano.
Yo me entero. Antes o después me entero. No le digas eso al pastor porque lo arreglamos entre nosotros. No han podido 20 años y lo van a hacer ahí. Qué tremendo, hermano. Esa persona, ese tipo de persona, sin duda, está más interesada en su imagen y conveniencia que en buscar que Dios obre en su vida realmente. No es raro que se pongan como víctimas, hermanos. No es raro. A pesar de que muchas veces actúan como victimarios. Porque en familias disfuncionales las personas tienden a presentarse como víctimas. Y a pesar que a cierta edad podemos ser víctimas, cuando niños muchas veces somos víctimas. Pero ya cuando somos adultos, no tanto. Qué diferente es a lo que la propia palabra de Dios nos muestra como énfasis sobre quiénes somos y cómo estamos. Donde la Biblia es clara en poner el énfasis que el primero de los pecadores, ¿quién es? Yo. Yo soy el primer pecador. Yo soy el primer pecador. Pero ¿qué es lo que la gente dice generalmente? Es que él no hizo esto, por eso. Es que ella me contestó entonces. Es que el tráfico. Es que estoy cansado de esta situación. Es que tuve un mal día. Es que. ¿Lo estamos comprendiendo? No dicen, perdóname porque no reaccioné como un hijo o una hija de Dios en este momento transformado por Cristo. No reaccioné como Cristo lo haría. Perdóname. Por otro lado, podemos ver lo triste que es el pecado cuando cae sobre algunos, sobre otros, las consecuencias. Tamar estaba recibiendo los resultados tan negativos de sus propios esposos. Ella estaba recibiendo injustamente caída de pecado sobre ella. Porque en familias disfuncionales, hermanos, las personas reciben lo malo de quienes deberían amarles. Quienes deberían amarles, los tratan mal. Eso pasa en la familia disfuncional. Eso es bueno poder entender entonces, hermano, que a veces las cosas no están bajo nuestro control. La mayoría de las cosas no están bajo nuestro control, pero hay cosas en nuestro corazón que sí están bajo control. Dios nos ha dado su Espíritu en nosotros para obrar sobre las propias tentaciones que sufrimos en nuestros corazones. Generalmente los niños no tienen esa habilidad de distinguir, ¿no? Por eso cuando algo malo sucede, por ejemplo, en el divorcio de sus padres, muchos de los niños tienden a culparse ellos como responsables, porque no logran distinguir la culpabilidad, si es de ellos o es de otros. Pero eso no pasa cuando somos adultos, porque mayoritariamente logramos darnos cuenta, sobre todo cuando oramos y escudriñamos la palabra, el grado de responsabilidad que tenemos nosotros en lo que está pasando. Sí lo sabemos. Hermano, no se hagan eso. Sobre todo cuando leemos la palabra y oramos, con mayor razón nos vamos a dar cuenta dónde está el problema y cuánta responsabilidad yo tengo. La Escritura dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, en Hebreos, ¿no? 4:12, y más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, la palabra de Dios nos puede llevar al punto tan maravilloso de lograr darnos cuenta cuando estamos obrando bien o cuando estamos obrando mal. ¿Y sabes por qué Dios lo hace? Para que podamos arrepentirnos. Para que podamos arrepentirnos. Hermanos, si usted se da cuenta, esta historia es tan cruda que a veces, como no nos metemos en detalle, no vemos la crudeza de lo que aquí está pasando. El segundo punto, vemos entonces la crisis en que esta familia cae. Viene con una mochila emocional, con una mochila de disfuncionalidad tan grande esta familia, y más encima entra en una crisis peor. La vida de Judá empezó a presionar a Tamar, una joven mujer, hermano. En el mundo antiguo, la gente cuando se casaba, claramente al iniciar su pubertad, a los 12 años para adelante ya se casaban, jovencita. Hoy día hay que echarlo de la casa, hermano. Ya, pues cásate, pues. Sin duda esta era una mujer bastante joven, seguramente una adolescente. Pensemos un poco en esta niña joven. ¿Qué había experimentado a sus pocos años de vida? Su primer marido fue abatido y muerto por Dios, dejándola viuda joven. El segundo marido, Onán,
que por la práctica de la cultura tenía que engendrar un hijo con ella para perpetuar la herencia de su esposo anterior, del primogénito, la usó y se negó a engendrar un hijo en ella, pero la usaba sexualmente. ¿Por qué? Porque él solamente quería utilizarla, pero no quería que ella heredara las cosas, sino que él quería heredar las cosas. Pero se acostaba con ella. Esa es la historia. En Deuteronomio 25:6 se muestra ese relato, no lo voy a leer, usted lo puede leer. Se muestra que esto estaba establecido como práctica para poder perpetuar la primogenitura y que también claramente las mujeres no quedaran desamparadas. Porque hasta hoy día eso sucede, hermanos. Muchas mujeres quieren estar en su matrimonio para no quedar desatendidas. ¡Qué triste! Aquí pasó lo mismo. Y se utilizó ese poder económico para poder utilizar sexualmente una mujer. Lo peor es que Onán, el segundo hijo, transformó el deber familiar en una oportunidad para aprovecharse de Tamar. Esa es la historia, hermano. Wow. Yo digo, cuando uno ve estas cosas, dice, y Dios puede hacer algo en esto. Y Dios puede cambiar algo así. Cuando yo veo esta historia, digo, mis problemas son chicos, hermano. Cuando yo veo esta clase de circunstancias, digo, ¿cómo Dios puede hacer algo de esto? Pero Dios lo hizo, hermano. Dios lo hizo, porque Dios puede hacerlo. En familias disfuncionales, las personas reciben lo malo de quienes deberían amarle, como dije hace un minuto. El nombre Tamar significa palmera, una hermosa mujer, una hermosa imagen. Su nombre significaba palmera. Esta joven atractiva, seguramente llena de esperanza en el futuro, llena de esperanza de formar familia, tener hijos. Así ella se tiene que haber casado, ¿no? Se había convertido en una mujer desechada, abandonada, repudiada. Era una víctima de los pecados de los miembros de la familia escogida por Dios. ¡Qué tremendo! Esos pecados la llevaron a una trampa de sufrimiento y vergüenza que la tuvo por muchos años de su vida. Porque en pocos versículos, si usted se da cuenta, pasa mucho tiempo. En unos pocos versículos hay como 20 años de diferencia en el cambio, en el texto. 20 por lo menos años de diferencia. Los esposos hasta hoy día siguen haciendo esas cosas. De esconder información a sus esposas. Usar información para manipular sus procesos. Las esposas no le cuentan a sus esposos lo que los hijos hacen. Hay un montón de cosas que pasan en las familias disfuncionales, hermanos. Los hijos esconden las cosas que hacen a sus padres. En familias disfuncionales las personas engañan con mucha facilidad a los miembros de la familia. Eso pasa en familias disfuncionales. En unos pocos versículos vamos viendo entonces esta terrible tragedia. Wow, si yo paro otra vez la película aquí, nos vamos llorando, ¿cierto? Como la semana pasada, si paramos la película aquí, hermano, nos vamos llorando. Pero qué tremendo, porque las cosas tienen esperanza. Dios pone esto en la Biblia para que entendamos la esperanza. Pero ¿qué hizo Tamar? Ante esta situación pasaron los años, ¿cierto? Pasaron muchos días. Y el tercer punto ahora es que Tamar no se iba a quedar tranquila. Tamar, a pesar de esa vergüenza terrible que vivía, ¿cierto? Ella tenía algo en su corazón que no la dejaba tranquila. Ella quería justicia. Ella quería justicia porque la justicia es necesaria. La gente busca la justicia. Tenemos que hacer justicia, tenemos que hablar de justicia. Las cosas no pueden esconderse. Al pasar el tiempo, ella vivió con las consecuencias, pero no quiso seguir encerrada en las circunstancias. Para ella fue evidente que su suegro le metió el dedo en la boca, la engañó. La engañó, fue evidente, y por eso ella quiso tomar las riendas del caso. ¿Y qué planeó? Planeó engañar a su suegro, hermana. ¿Qué es lo que hizo? Se vistió de prostituta, se prostituyó, se vistió de prostituta. Y como prostituta fue y engañó a su suegro, hermano. Esa es la trampa que ella preparó, porque ella trataba de obtener justicia de alguna manera, pero al mismo tiempo su trampa era de alto riesgo, porque la podían condenar, pero también era totalmente cuestionable en términos éticos, morales y legales. Intencionalmente ella se involucró, hermanos, como en la prostitución para hacerle la trampa a Judá. La relación sexual entre suegro y nuera planteaba claramente un problema de incesto en esa cultura. Pero por otro lado, el texto sí enfatiza que Judá no lo sabía. Judá no sabía que era su nuera.
De hecho, después que lo supo, dice el texto, nunca más durmió con ella, porque él sabía que no estaba bien. Pero en familias disfuncionales, cuando las personas sufren en manos de otros, no permanecen totalmente inocentes. Cuidado con esto. Generalmente las personas afectadas reaccionan de maneras que no son justas a la luz del Evangelio. Generalmente las personas buscan hacer justicia en sus manos, pero no siempre de manera justa. O sea, hermanos, necesitamos hacer justicia. Debe haber justicia ante las cosas injustas. Pero cuidado con lo que hacemos, porque no puedo hacer injusticias para cobrar otra injusticia. ¿Lo estamos viendo, mi familia? Entonces, ¿de dónde hay esperanza, hermano? ¿De dónde hay esperanza? ¿Existe algún tipo de esperanza? La oportunidad siempre es la gracia de Dios. Pero quiero que uno note que obra la gracia, no siempre como uno piensa que debe obrar. La gracia de Dios obró en esta situación. Después del verso 20 al 23, la gracia de Dios obró sobre Judá, un hombre pecador, terriblemente pecador, complicadísimo, abusador, manipulador. Fíjense que en el relato, desde el verso 20 en adelante, él quería mandar a pagar lo que se había comprometido a pagar, un cabrito. Con un cabrito iba a pagar esa relación sexual, para también recuperar lo que había dejado en prenda, porque él como que había dejado en prenda, no sé, por la tarjeta de crédito, la licencia de conducir y un bolsito. Y tenía que recuperarlo. Judá permanecía completamente ciego hasta ese minuto de su propia hipocresía. Hermanos, hasta ese minuto, él seguía siendo un hipócrita. Y no se estaba dando cuenta de lo hipócrita que era. Más encima, hermano, al punto que cuando se entera de Tamar, dijo: que la quemen. Que la quemen. Mátenla por fornicaria. Y él lo había hecho recién. Porque en familias disfuncionales eso pasa. Criticamos a otros sus pecados mientras nosotros estamos pecando. ¿No pasa eso, hermano? Es sorprendente. Aún más, ¿saben qué es lo que remueve mi corazón? Y es lo que más me sorprende aquí. Es que a pesar de esa hipocresía y autojusticia de Judá, Dios fuera misericordioso con él. Lo más sorprendente de la historia es que a pesar de cómo eran y cómo somos, Dios sea misericordioso. Porque Dios tendría que haberlo matado en ese minuto. Y muchas veces nosotros tendríamos que estar muertos, hermanos, por lo que hemos pensado, dicho o hecho. Pero lo más sorprendente de esta historia es que Dios tuvo misericordia. Y en ese minuto, cuando Dios tuvo misericordia, cuando él quedó expuesto públicamente en su pecado, porque la nuera le mandó, le dijo: estas son las cosas que me dejó aquel hombre que durmió conmigo. Y cuando él se dio cuenta, él dijo: más justa es ella que yo. Él se dio cuenta de su pecado y se dio cuenta que ella era la víctima y él era el victimario. En ese momento él se arrepintió. Él había mentido a Tamar, negándole los derechos y dejándola sin recursos. Él fue literalmente culpable del mismo pecado por el cual él quería que ella muriera, hermano. El mismo pecado. La evidencia era irrefutable. Él era el culpable, hermanos. La mentira, hermanos, que había cargado sobre Tamar, ahora estaba pasándole la cuenta. La confrontación de Judá con la profundidad de su propio pecado, hermanos, generó un cambio profundo en su vida. El ser expuesto le ayudó a comprender la profunda necesidad que tenía de arrepentimiento. Aquí comienza el cambio de ese hombre. Aquí comenzó el cambio y pasaron los años, hermanos. Y él fue el gestor de la reconciliación de sus hermanos. Él fue capaz de ofrecer su propia vida por otro de sus hermanos. Y para que su papá no se entristeciera de nuevo. Porque en ese minuto, cuando su pecado fue confrontado por la misericordia de Dios, como lo hizo Dios a través de Natán con David también, cuando fue confrontado con su pecado, él pudo darse cuenta de la necesidad de arrepentimiento que él tenía. Porque, hermanos, a menos que nuestros ojos sean abiertos, vamos a permanecer ciegos frente a los pecados, igual que Judá. Por eso es tan necesario.
Y por eso, hermanos, tenemos que dar gracias a Dios por las personas que confrontan nuestro pecado. Hermanos, tenemos que agradecer a Dios por aquellos que nos enfrentan. Tenemos que agradecer a Dios por nuestros cónyuges que exponen nuestro pecado. Tenemos que agradecer a Dios porque muchas veces queremos encubrirlo y nos puede destruir a nosotros y a nuestras familias. Tenemos que dar gracias a Dios por su enorme misericordia de que nuestro pecado sea público. No siempre lo vemos como algo bueno, ¿no? Pero la Escritura dice que es muy bueno. En Hebreos 3, del 12 al 13 dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Aquí lo que el texto nos está diciendo: hoy, ojalá haya alguien que me exhorte todos los días. Ojalá alguien todos los días me diga cambia la cara. Ojalá alguien todos los días me dice ora, no estás orando. Ojalá que alguien todos los días me dice arrepiéntete de tus pecados. Ojalá que alguien todos los días me dijera lo chanta que soy. Hermano, tenemos que darle gracias a Dios porque Dios pone a personas así. Porque si no, como dice aquí el texto, nuestro propio corazón se endurece por el engaño del pecado. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por esas personas? ¿Saben qué es eso? La gracia de Dios abundante sobre muchos pecados. No sabíamos que éramos capaces de algo así, ¿no? Yo creo que ellos tampoco se dan cuenta que eran capaces de algo así. Nosotros muchas veces no nos damos cuenta lo terrible que somos y de lo que somos capaces de hacer. Hasta que Dios abre nuestro corazón y somos confrontados. La luz viene a la oscuridad, nuestro pecado es expuesto y podemos verlo y arrepentirnos y alcanzar misericordia. Sin embargo, hermanos, no hay otra manera muchas veces de aprender de esto, sino siendo confrontados en confrontaciones embarazosas, vergonzosas, cuando se nos muestra lo tonto que somos, lo pernicioso que somos, cuando se nos muestra lo pecaminoso que somos. Es bueno que nos acostumbremos, hermanos. ¿Saben por qué? Porque así se desarrolla humildad. Así se desarrolla humildad en nosotros. Porque nos creemos mucho y somos polvo. Nos creemos mucho y somos pecadores. Nos creemos mucho y si no fuera por Cristo estaríamos en el infierno. Con toda la autojusticia y creernos buenos. Es que yo soy buena madre. Es que yo soy buen padre. No. No hay ni uno bueno, dice la Escritura. Y es tremendo porque muchas veces me toca ver a matrimonios realmente desgastados y extenuados y desanimados por pelear tantas veces, una y otra vez por las mismas cosas. Y muchas veces cuando tienen paños fríos se dan cuenta que son puras tonteras, que hay cosas más importantes. Pero ¿por qué no conseguimos entonces resolver los problemas al interior de nuestras familias? ¿Por qué? Yo creo que una respuesta buena podría ser, hermanos, es que Dios quiere que ambos lleguen a mirar más profundamente su propio corazón y lo terrible del pecado de orgullo que no quiere ceder. Porque si por puras tonteras seguimos peleando, es nuestro propio orgullo que se levanta y no dejamos que Dios obre en nuestra vida y a través de nuestra vida. ¿Y saben por qué Dios lo quiere hacer? Porque al igual que en ellos en esta historia, Dios los quiere usar para cosas grandes. De hecho, puede ser que haya cosas que Dios quiere que hagamos en el futuro que no podremos hacer si no pasamos por esto. Que no podremos ver si no pasamos por esto. Porque Dios usa todo esto para enseñarnos sobre nosotros y sobre la necesidad del Evangelio. Dios quiere que hagamos en el futuro cosas que no podríamos hacer sin la experiencia de pasar por esto. Si tienes un matrimonio quebrado, si tienes un matrimonio difícil, si tienes un matrimonio que está desafiado en muchos sentidos, date cuenta que Dios te tiene ahí porque quiere tratar tu propio corazón y quiere usarlos a ustedes para ser ejemplo de otros que pasan las mismas cosas que ustedes y no saben cómo enfrentarlas. Dios les ayude a ustedes y a mí a entender qué es lo que el Evangelio quiere en esa circunstancia. Un ejemplo de eso, hermanos, es lo vivido por Pedro, no en el matrimonio, pero en este proceso de vida, ¿no? El apóstol Pedro
Cuando él estaba con Jesús, antes de que él fuera a la cruz, él le dijo: Señor, contigo hasta la muerte. No, yo te amo, Señor. Donde tú vayas, yo te voy a seguir. Incluso si hay que morir, yo muero contigo. Tremendo. Y Jesús lo mira: ven para acá, Pedro. Y él le dice: pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Miren, el Señor Jesús viene y le dice: mire, Satanás te pidió para zarandearte y yo he orado para que no te falte la fe, querido Pedro. Mira, y cuando pase el tiempo y tú vuelvas acá, tú alienta a tus hermanos. Pedro no sabía hasta ese minuto que lo iba a negar 3 veces un ratito más. Y el quebranto y el sufrimiento que él sufrió en ese minuto, al ver la propia miseria de su corazón, al ver lo terrible que él era, él juraba quizás: oh, Dios me va a usar. Dios me va a usar con estas vidas. Yo voy a animar a mis hermanos. ¿Saben cómo Dios preparó a ese hombre? Llevándolo a ver la asquerosidad de su propio corazón. Porque ahí pudo estar preparado para alentar a otros que también se sienten mal con su propio corazón. ¿Lo estamos viendo, mi hermano? Generalmente no nos damos cuenta que nuestro propio corazón está más endurecido de lo que pensamos. Estamos tan pendientes por el corazón de otros que no nos damos cuenta de la cosa que está aquí en nosotros. Y por eso, la última escena de esto es el rebose de la gracia ante esta realidad tan triste y dolorosa que vemos. Porque ¿qué sucedió? El verso 24 dice que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá. Tamar viene, expone esta situación, sale todo a la luz, él se arrepiente. Judá se arrepiente, expone que el malo era él, no era ella, ¿cierto? Y en ese momento, cuando la fornicaria tendría que haber sido quemada y no fue quemada, fue salvada en ese minuto, y él dice que ella era más justa, ¿cierto? Nos damos cuenta cómo Dios continúa avanzando en sus planes, porque ella dio a hijos, ella tuvo 2 hijos, y esos 2 hijos, cuando uno ve la historia y ve más adelante la historia quién fue Tamar, aparece al menos 2 veces en Ruth. En el libro de Ruth, en el capítulo 4:12, y sea tu casa como la casa de Fares, que fue el hijo de Tamar, al que Tamar dio a luz, por la descendencia de que sea joven, de esa joven te dé Jehová. O sea, Dios, a través de ese pecado tan grande, de esa situación tan conflictiva, el Señor trazó la línea genealógica para llegar a Cristo. Tamar aparece en las páginas de la historia como una mujer que fue alcanzada por el pecado, una mujer pecadora, pero que a pesar de todos los pecados que ella sufrió en su vida, por culpa de otros, pero también a través de sus propios pecados, que también fueron graves, a pesar de toda esa multitud de pecados, la gracia del Señor sobreabundó, porque Él cumple sus promesas. También en Mateo 1:3 dice que Judá engendró a Tamar y a Fares y a Zara, Fares a Aram, y ahí se muestra todo esto. Y es sorprendente, hermanos, cómo la gracia sobre personas destruidas por el pecado puede llegar a veces en el momento más increíble de nuestras vidas. Es sorprendente que la gracia de Dios obre sobre víctimas y victimarios, porque a nosotros como víctimas nos encantaría que la gracia nos ayudara, pero Dios no solamente obra por las víctimas, también obra en los victimarios. Y muchas veces nosotros somos victimarios. Nosotros causamos pecado. Nosotros hacemos pecado. Nosotros dañamos a otros. Qué lindo es ver cómo la gracia puede llegar a nuestras vidas. Por eso vino Cristo, hermanos. Por eso vino Cristo, para traer gracia eterna sobre aquellos que se acercan. Y el llamado de hoy, hermanos, es ver cómo Dios quiere romper en nuestra vida. Dios quiere romper en nuestra propia familia esta seguidilla de trastornos que produce el pecado en nosotros. Porque si el pecado de nuestros padres nos afectó, si el pecado de otros nos afectó, la idea que Dios tiene contigo, conmigo, es que ese pecado nos siga destruyendo en las generaciones que vienen. Que el pecado nos siga destruyéndonos ni a nosotros ni a nuestros hijos, cuando nos acercamos y confiamos en Él. Por medio de Judá y Tamar, por la obra, porque Judá se arrepintió, hermanos, vino una descendencia de la cual vino el profeta. Hermanos,
Muchos de aquí están conflictuados hoy día, pero en tu obediencia y arrepentimiento eso puede marcar completamente la descendencia tuya, para bien y para bendición. Eso es lo que anhelamos. Eso es lo que la Escritura nos dice. Entonces, terminando la narrativa, ¿qué aprendemos? Sin duda, hermanos, que a Dios no le agrada el pecado, porque nadie de nosotros va a decir, entonces voy a pecar para que sobreabunde la gracia, como dice el texto, ¿no? Porque no sabemos cuándo la gracia va a caer. Queremos sufrir tanto. No. A Dios no le agrada el pecado, pero esta narrativa nos muestra cómo la exposición de nuestros pecados nos lleva a ver una y otra vez. ¿Saben lo que nos lleva a ver? No es su pueblo el que lleva la promesa de Dios hacia adelante, sino que Dios es quien lleva a su pueblo hacia adelante por causa de su promesa. No eres tú la que lleva adelante tu familia, y no eres tú la que va a completar las promesas de Dios en tu familia, sino que es Dios quien va a completar el plan de Dios en tu vida por sus promesas. Tienes que creer y confiar en eso. Que la gloria sea de Dios, que la gloria sea de Jesús, que la gloria sea del Espíritu Santo, hermanos. El llamado de esta mañana, hermanos, es arrepentirnos de nuestros pecados. Yo no creo en esa idea de las maldiciones generacionales, ¿no? Es un invento barato. Pero sí creo que al arrepentirnos de nuestros pecados, podemos dejar de traer consecuencias dañinas y destructivas a nuestras vidas y a nuestros hogares. Sea Dios hablándole hoy a sus corazones para arrepentirse como yo tengo que arrepentirme y cortar la profunda maldición que trae el pecado en nuestra vida y en nuestras familias. Porque no se trata de nosotros solamente, se trata de nuestras familias, se trata del reino de Dios, se trata del nombre y la gloria de Cristo en este mundo. Amén, hermanos. Vamos a orar.